Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Adriana Blanquel, les saludo. Tengo el privilegio de conducir esta emisión de Ciencia Tlaxcala en vivo con nuestra amiga y colega, la doctora Margarita Martínez Gómez. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengan todos ustedes amigos que nos acompañan. Saludo al auditorio de 385 grados en vivo. Y ustedes sabían que la neurociencia es una disciplina científica que engloba diversas áreas y por este motivo en ocasiones se utiliza el término en plural. Investigan los diferentes aspectos que conforman el sistema nervioso, su estructura, sus funciones, las patologías y las bases moleculares. Pero hoy tenemos un gran programa donde estaremos con la presencia del doctor Gabriel Roldán, doctor especialista en neurociencias y neurobiología precisamente. Bienvenido, doctor. No, muchas gracias. Y Gracias bueno, por la como ya invitación. saben, la entrevista con la doctora Margarita. Adelante, doctora. Pues bien, Gabriel, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en este programa. Fíjate, Gabriel, que es un programa que tiene como subtítulo Conociendo la intimidad de la ciencia. Ajá, Muy bien. que implica un poco, pues, conocer a los investigadores, ¿no? Sí, su tema, claro, pero también un poco más de ellos, y esto con el afán de hacerlos más cercanos a nuestros escuchas, a nuestros diferentes tipos de público que se pueden interesar en esta área tan importante, tan atractiva, tan apasionante que es la investigación científica. Y qué mejor que de la mano, pues, de la pasión y del temperamento, pues, de los investigadores, ¿no? Y de esto vamos a tener un buen ejemplo esta tarde, ¿eh? y bueno, pues entonces, si Adriana, pudieras hablar un poquito del doctor Gabriel Roldán, que es investigador de la UNAM, que nos visita en Tlaxcala hoy. Claro que sí. Bueno, es para mí un gusto presentarles y hablarles un poquito solamente de la semblanza del doctor Gabriel Roldán, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en investigación biomédica básica del Instituto de Fisiología Celular. Tiene un doctorado en ciencias biomédicas por la misma universidad. Actualmente trabaja en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde desarrolla la línea de investigación acerca de neurobiología del aprendizaje. Tiene una especialidad en investigación clínica en el Instituto Mexicano de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es profesor titular A de tiempo completo, es ESNI 1. Y bueno, doctor, bienvenido. Y bueno, para hablarnos más a profundidad de su trabajo precisamente, pues está sí, él de viva voz. Pues sí, Gabriel, nos gustaría que nos platicaras, ya como investigador maduro, con un área consolidada, dijéramos, en la fisiología, en las neurociencias, ¿cuál es tu principal línea de interés en la ciencia? Bueno, primero muchas gracias, Margarita, muchas gracias por invitarme. Pues sí, justamente hace unos días estaba recapacitando que tengo 25 años de haber entrado a la Facultad de Medicina, lo cual es una barbaridad de tiempo. Y efectivamente, pues en esos 25 años me ha tocado, pues atestiguar, ¿no? Que cómo han cambiado las cosas y cómo cuando éramos estudiantes, no solamente por inexperiencia veíamos las cosas de una manera distinta, sino que en realidad las cosas eran distintas, no era nada más una percepción. No, es que han cambiado mucho las cosas, ha cambiado la forma de hacer investigación, las propias líneas de investigación, etcétera, ¿no? Y bueno, 25 años son muchos años, pero para las neurociencias son relativamente pocos, ¿no? Y en ese tiempo, la verdad es que sí, muchas de las cosas que pensábamos, que creíamos, muchas cosas en las que creíamos, muchas líneas de investigación que suponíamos que iban a progresar, pues no progresaron, ¿no? O se complicaron muchísimo y ahora pues son completamente distintas, ¿no? En el área en la que yo trabajo actualmente es aprendizaje y memoria. En realidad,
he trabajado, yo tuve una formación un poco, atípica porque tuve muchos, muchos tutores distintos, ¿no? Y durante las diferentes etapas en las que uno va trabajando en el laboratorio, es decir, cuando haces el servicio social, y luego la tesis, luego la maestría, luego el doctorado, el postdoctorado, tuve tutores distintos. Hay algunos que tienen un mismo tutor y se van toda la vida con el mismo, sí, y a mí me tocó pues la otra, ¿no? Entonces, bueno, esa parte tiene algo bueno y algo malo, por supuesto, ¿no? O sea, lo bueno es que te permite pues como tener un panorama más amplio, y probablemente lo malo es que a lo mejor no terminas de profundizar suficiente en un área. Y creo que eso es, dando respuesta concreta a la pregunta que me hiciste, ¿no? Pues yo creo que es algo que ocurre hasta la fecha en mi laboratorio, porque a pesar de que prácticamente todas las investigaciones que hacemos en este momento tienen que ver con aprendizaje y memoria, pues las líneas de investigación se han diversificado mucho, ¿no? Entonces, trabajamos con vertebrados e invertebrados, o sea, en el laboratorio trabajamos recientemente con cangrejos ermitaños, pero hace ya algún tiempo trabajamos con insectos, con escarabajos, un escarabajito que se llama Tenebrio molitor, y trabajamos también pues con roedores, ¿no? ¿Y cuáles son las preguntas? Pues digamos que la pregunta importante, o una de las preguntas más importantes, es cómo es que se adquiere información, cómo es que se almacena esa información y eventualmente cómo podemos recordarla, ¿no? Eso, ¿Cómo aprendes? Cómo aprendemos, cómo se forma la memoria y cómo podemos evocar esa memoria, ¿no? Y pues esa ha sido la pregunta de los memoriólogos durante los memoriólogos, no sé cómo llamarles, ¿no? Los mnemólogos, o no sé si existe algún término, ¿no? Pero bueno, la gente que trabaja en el área de aprendizaje y memoria ha sido la pregunta, pues, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es la pregunta, es lo más complicado de entender. La primera etapa del aprendizaje, es decir, cuando uno está en contacto con los estímulos que eventualmente van a ser parte de nuestra memoria, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver con la atención selectiva, con la capacidad sensorial, etcétera, ¿no? Es decir, si uno no está atento, si uno está somnoliento, si uno pues no ve bien o no oye bien, ¿no? O sea, algo que podría ocurrir en cualquier salón de clase, pues es decir, si la parte sensorial, la parte atentiva, la parte motivacional no está bien, pues se traduce en que uno no aprende bien. Supongo que a muchos niños les ha ocurrido eso, ¿no? Y que probablemente a nosotros mismos, ya deja ¿no? de eso, ya. O sea, que los uno adultos dice, mayores. sí, antes pues los profesores de antes decían, no, pues eres un burro, ¿no? Y pues a lo mejor, bueno, en mi caso yo era disléxico, no era tan burro, y en el caso de otras personas, pues no veían bien al pizarrón, etcétera. O sea, cuando uno no tiene bien la parte sensorial, pues no puedes aprender bien. Pero también hace falta la parte motivacional. Si lo que te están enseñando pues para nada te motiva, para nada no te dice nada, pues difícilmente no vas a poderlo aprender, no estás atento. Entonces estas otras esferas del aprendizaje pues no corresponden al aprendizaje mismo, ¿no? Sino son cosas que corresponderían o pertenecerían al área de la fisiología sensorial o de la fisiología de las emociones, de la motivación, que son áreas, pues, todas ellas estudiadas por la neurobiología, todas por las neurociencias, pero que son áreas de investigación en sí mismas, ¿no? En cambio, la parte de una vez adquirida la información, ¿cómo se integra esa información? Perdón, pero en esta primera parte lo que te ha interesado son los mecanismos, ¿no? ¿Qué estructuras participan? A mí, esas técnicas de farmacología, ¿no? Pues de sí, conducta. sí, sobre todo ahora hay gente que trabaja a nivel celular
y a nivel, pues digamos, tisular, ¿no? En el área de aprendizaje y memoria. Pero durante muchísimo tiempo se requería tener el animal íntegro, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurría ver si una neurona o 3 neuronas aprendían, ¿no? Ahora sí, pero antes no, antes tenías al bicho completo y le enseñabas algo, hacer una tarea, y a partir de lo que el animalito te decía, ¿no? Respondía, si aprendí, no aprendí, etcétera, ¿no? Si puedo resolver esta tarea o no puedo resolverla, pues entonces hacías todo lo demás, ¿no? Hacíamos neuroquímica o neurofarmacología o electrofisiología, etcétera, ¿no? En mi como caso, dices, la neurobiología de antes, ¿no? la neurobiología de antes, ahora ya pues pueden tener un pedacito de cerebro y hacer ensayos muy cercanos a lo que se supone que ocurre con el animal íntegro, ¿no? O sea, pueden tener una preparación organotípica, ¿no? Que es como se denomina, de una rebanada de un cerebro, y ahí pueden hacer, digamos, o sea, puede funcionar como un modelo para tratar de entender, pues, justamente esto que estoy diciendo, ¿no? Cómo se integra la información y cómo se almacena, sobre todo, ¿no? Esa es la gran pregunta. Sí, esa es la gran pregunta. O sea, es que sí es un gran problema. O sea, todos nosotros, o sea, para todos nosotros, o sea, la memoria es una experiencia cotidiana. Todo lo que estoy diciendo en este momento, pues es de memoria, ¿no? O sea, el propio lenguaje, o sea, nosotros no aprendimos, no nacemos hablando ningún idioma, lo aprendemos y ahora lo memorizamos y entonces podemos hablar en español fluidamente. Si esta entrevista fuera en inglés, seguramente sería un poco más, o sea, me costaría un poco más trabajo, ¿no? Porque tienes que andar buscando las palabras. ¿Por qué? Pues porque no las tienes así en la memoria fresca, inmediata. No es tan fácil de evocar, a menos de que, bueno, hay gente que habla, que es perfectamente bilingüe, no es mi caso. Sí. Entonces, pero ese es, digamos, un buen ejemplo de cómo hacemos uso continuo, todo el tiempo estamos haciendo uso de la memoria, ¿no? Y el problema es que no entendemos bien cómo adquirimos esa información, cómo la almacenamos y eventualmente cómo podemos, ante una situación como esta entrevista, pues evocarla, ¿no? Traer. Eso es traer, ese es un gran, o a veces sí, ¿no? Si me haces alguna, a lo mejor en algún momento me harás una pregunta específica y yo te voy a decir, pues es que no me acuerdo. y luego al final de la entrevista te digo, sí, mira, ya me acordé. Entonces a veces podemos evocar las cosas, a veces no. A veces recordamos lo que no queremos recordar, ¿no? Como una cancioncita con la que nos levantamos y estamos duro y dale, ya es una cosa espantosa. Oye, pero entonces, fíjate, claro, el tema es las neurociencias y hay mucha tela de donde cortar ahorita, pero yo quisiera traerte el punto que ahora luego hablan los educadores y que yo no estoy, o sea, y mira que yo no soy de esta área, pero a mí no me parece que sea lo correcto, es esto de que dicen, no, es que ahora a los niños ya no se les tiene que enseñar a memorizar, se les tiene que enseñar a razonar. Y te estoy hablando hasta de funcionarios, ¿no? Como el doctor Salvador Malo, que vino hace unos meses aquí a la universidad y él separaba esta cuestión, ¿no? Uh-huh. En una explicación bastante simplista, me parece, de un proceso que, claro, yo entiendo que no hay que automatizar, pero la memoria es indispensable, claro. ¿no? Para el aprendizaje. Claro, ese es uno de los mitos, ¿no? Que la memoria es la inteligencia de los tontos, ¿no? Y entonces, desde que uno es niño, desde que uno es chico y luego a lo largo de toda nuestra instrucción, siempre hablamos del matadito, ¿no? Pues es que es muy matado, entonces, pues no es muy listo, pero pues como estudia mucho, entonces le va bien, se lo aprendió de memoria, ¿no? No entiende nada, pero se lo aprendió de memoria. En realidad, pues no sé qué cosa sea la inteligencia, realmente nadie sabe muy bien qué cosa es la inteligencia, pero la inteligencia y la memoria no están peleadas para nada, ¿no? Y a uno no se le pueden ocurrir muchas cosas si no sabe ciertas cosas, si no tiene un bagaje cultural de su propio campo, en lo que uno trabaja, ¿no? Entonces, antes, efectivamente,
históricamente, de hecho, existía algo llamado el arte de la memoria, ¿no? Era algo que está muy bien descrito, hay varios libros al respecto, y que se cultivó mucho en la antigua Grecia, en la cultura helénica y luego en Roma, y en realidad era algo, o sea, tener una buena memoria, había ejercicios y había, digamos, es decir, haz de cuenta, así como nosotros tenemos matemáticas, física, química, había una materia que se llamaba memoria, ¿no? No algo que uno estudiaba, ¿no? Y que uno desarrollaba, porque tener una buena memoria era algo muy importante. Claro, pues no había UCBs, no había teléfonos, todo se lo tenía que aprender uno de memoria. Dicen que Virgilio podía recitar a Homero de memoria toda la Odisea o toda la Ilíada, ¿no? Entonces sí era gente que eran mnemonistas, ¿no? Gente que se aprendía una gran cantidad de datos, una gran cantidad de cosas de memoria. Yo creo que ahora también los niños aprenden una gran cantidad de cosas. Si tú le preguntas sobre lo que les interesa, pues te pueden decir, no sé, de videojuegos y o sea, de esas cosas te pueden decir. De todos los futbolistas, equipo de... O sea, y es memoria, ¿no? Eso no se ha perdido, por supuesto, ¿no? Y entonces yo creo que sí es necesario, bueno, está bien demostrado que ejercitar la memoria es algo bueno, es algo que te mantiene activo, que te permite, o sea, que mantiene pues digamos la otra frecuencia, que sería la frecuencia de la comprensión o de el atar cabos, ¿no? Que es lo que dice, que supongo, el doctor Malo es a lo que se refiere con aprender a razonar. Claro que hay que aprender a razonar, y claro que a lo mejor soslayamos durante mucho tiempo algunas materias, algunas áreas que debimos de haber desarrollado mucho. Por ejemplo, mucha gente que estudia la secundaria y la preparatoria se va al área donde no haya matemáticas, ¿no? Porque pues la matemática es el coco, y entonces pues ya me cansé de razonar, ya me cansé de pensar en matemáticas. Pues a lo mejor deberíamos de mantener eso, pues como el ajedrez, o sea, ejercitar esa parte en la gente que se dedica a la lingüística, que se dedica a las humanidades. Y a nosotros nos toca lo otro, ¿no? Que a nosotros no volvemos a ver filosofía, o a lo mejor nunca tuvimos una clase de filosofía, y eso es gravísimo, porque yo creo que lo más importante de la filosofía es que te permite, o sea, te enseña a pensar, te mantiene pensando, y eso es justamente esta otra parte, o sea, saber muchas cosas, digamos, muchos datos o muchas fórmulas químicas si hay una gran cantidad de cosas que nos tenemos que aprender para poder ejercer nuestra profesión o para poder pasar las materias cuando estudiamos, ¿no? Pero estar ejercitando y estar, digamos, meditando, reflexionando respecto a un problema en particular, como lo hace la filosofía, o ejercitarnos en la matemática, eso a lo mejor sería bueno, ¿no? Y a lo mejor es a lo que se refiere, dejar como limitar la educación tradicional muy memorística y tratar de ejercitar la otra parte, en cuyo caso no tengo ningún problema. Sí. Pero de que tenemos que digamos, que tenerle respeto y que deberíamos de nunca dejar de un lado es memorizar. Claro. Pienso en muchas otras profesiones donde si no memorizas estás perdido. Es decir, si eres actor y no eres bueno con la memoria, pues estás perdido, ¿no? Pues, sí, y yo recuerdo ahora, por ejemplo, a investigadores que podríamos decir que pues brillantes, talentosos, como que aquí muchos de nuestros paisanos de Tlaxcala recuerdan, pues el doctor Carlos Beyer tenía era increíble. No solamente una cultura vastísima, sino, o sea, además de ser una persona muy inteligente, es una de las personas más inteligentes que yo he conocido. O sea, la verdad es que fue un privilegio conocer al doctor Carlos Beyer. Tenía una memoria impresionante, y ya era grande, y se acordaba perfectamente de una corrida de toros, lo mismo que de la página en la que estaba una cita en un libro. Era impresionante. Sí, ¿no? sí. El doctor Antonio Lascano también estuvo aquí hace unos pocos meses, y él también nos dio un ejemplo de lo que es una memoria de historia y de ciencias
que tú dices que, o sea, ¿cómo es posible que la memoria no tenga Sí. que ver con la, Sí, con sí, la sí. inteligencia, ¿no? Y también hemos tenido aquí, tuvimos la otra vez a un académico de la universidad que al final nos recitaba de los poemas que se aprendió en la primaria, ¿no? De esos así largotes que yo ya nada más me había acordar ahí de una frase u otra, y la verdad es un prodigio finalmente retraer toda esa información, imagínate, Claro. tantos años después. Entonces sí, es un temazo este de la memoria y de esos... Sí, sí, desde el punto de vista neurofisiológico es un verdadero reto, ¿no? Y Eh, los animales también comparten muchos de estos mecanismos, ¿no? Con nosotros. exacto, exacto. Una de las cosas pues a mí no me tocó realmente ver ese cambio. Cuando yo empecé a estudiar ya era más universalmente aceptado, pero se pensaba que los animales eh, tenían reacciones más automáticas, ¿no? Y que claro, cuando entrenabas un caballo, entrenabas un perro, lo que sea, pues era una pura memoria asociativa. Ahora se sabe que no, ahora se sabe que básicamente los mecanismos de aprendizaje de un roedor y nosotros son más o menos los mismos, ¿no? O sea, Que no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero sí, o sea, lo que uno ensaya en un ratón y eventualmente se convierte en una línea de investigación más o menos sólida, cuando lo pasa a un problema, por ejemplo, de salud en humanos, pues resulta que básicamente funciona de la misma manera, ¿no? Lo cual es impresionante, ¿no? sí. Pensar Es que maravilloso, es ¿no? maravilloso, sí, es maravilloso. Oiga, doctor, pues tenemos aquí mucha gente que lo está viendo, que nos está siguiendo a través de 385 grados en vivo, en este programa Ciencia Tlaxcala en vivo. Alejandra Peña le manda saludos, le dice que hola, y aquí comentan que les gusta el programa. Aquamatsi Hobbies, Alicia Grande Ramírez, a Marta Patricia Rayas, Anan García, Alma Juárez, Dulce Abril Lira, Adrián Rojo, Leticia Durán, ¿Viste cómo sí nos Delania escucha? Sonora No, sí, Márquez, estoy- Humberto Berlanga, Toño Serrano, un compañero, colega de los medios de comunicación, también muy buen fotógrafo, por cierto. Saludos, Toño. A Gaby Flores, a Leti Alamilla, también una compañera, colega, Hay una a Oscar excelente Domínguez, divulgadora, periodista, sí. a Mari Pisil también, compañera de los medios, Estelita, también un saludo a Bernardo Maldonado, Felipa Flores, a David Lopes. Bueno, aquí tienen algunos Sí, nombrecitos es que los saludamos porque de luego nos Face. dicen Richard que no Martínez. les con nada, pero Sí. luego No, sí, nuestra sí, lista adelante, adelante. es un poco larga. Yo estoy sorprendido porque yo soy malo para para las cosas por internet. Sí, no, Sí, primero sí. que... Mis amigos se burlan de que no puedo ni encender una computadora. Muy bien, muy bien. Pues, Bueno, perdón, Margarita, pero quiero recordarles que pueden mandarnos sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, sus desacuerdos también, si a ustedes les interesaría que platicáramos sobre algún tema específico de ciencia o que quisieran escuchar a algún especialista de algún área en particular, también nos lo pueden hacer saber a través de la cuenta de Facebook Ciencia Tlaxcala o 385 grados en vivo, y por Twitter en @cienciatlax, o al correo electrónico cienciatlaxcala@gmail.com, o mándanos un mensaje de WhatsApp al 246-188-2085. muy bien. Pues, Gabriel, este programa tiene como fin también traer a aquellos académicos o investigadores que han contribuido, pues, o contribuyen al desarrollo de la investigación científica en Tlaxcala, que ciertamente no es igual y ha llevado un paso distinto al de otros estados, ¿no? Y yo quiero comentar aquí a quienes nos atienden, que nos están escuchando, que el doctor Gabriel Roldán es un amigo de hace muchos años, de este grupo de investigación que se formó a partir de la semilla que generaron el doctor Beyer y el doctor Pablo Pacheco aquí en Tlaxcala, y ha contribuido
con muchas clases, cursos, de hecho a la implementación a la creación de esta tradición en la biología mexicana, pienso que es el curso de bases biológicas de la conducta, ¿no? Al que ya vamos a 23 años, ¿no? De estarlo organizando y que no falta nunca aquí, Gabriel. Y todo eso suena fácil, pero en realidad forma parte de su estilo y de su personalidad generosa y de maestro, porque tiene él mucho de maestro, que no necesariamente a todos los investigadores pues se nos da ser buenos maestros, ¿no? Y en ese sentido, Gabriel, yo quisiera irme al tema, ya empezando a abordar un poquito esto de la intimidad de la ciencia. ¿De qué manera tú te fuiste cómo es que fuiste a estudiar biología y después cómo de biología te dedicaste a esto? Porque tendrías un montonal de posibilidades en la biología, ¿no? Biólogo marino, cuestiones de conservación, eso. Pero ¿por qué esta área, siendo, como te conozco, un hombre de tantos intereses y de tanta cultura y de tanta avidez, ¿no? Por los fenómenos naturales, por el conocimiento? Entonces, ¿cómo es que fuiste a esta área tú? Pues yo creo que como muchas personas que conozco, en mi caso particular, yo, bueno, empecé a estudiar, la primera carrera en la que me inscribí fue psicología, que de alguna manera se parece. Ajá, sí, que como que sí tenía la idea de trabajar en cosas relacionadas con el cerebro. El cerebro. Esto no tiene chiste porque mi papá también trabajaba en eso. Entonces, ¿Tu papá fue investigador? Pues, sí, mi papá hacía investigación en el área del cerebro, y entonces pues me imagino, ¿no? Que aunque no lo tenía yo muy presente, no vivía con nosotros, pues de todas maneras, pues ver a lo mejor los libros. Recuerdo en particular, esto es como una buena sesión de psicoanálisis, porque me estás haciendo recordar cosas que no tenía presentes. Yo recuerdo, y hasta durante mucho tiempo tuve perdido un atlas que tenía unas laminillas de colores donde al ir abriendo las laminillas íbamos viendo como una tomografía del cerebro en diferentes colorcitos. Entonces, pues primero veía la corteza y luego pues las áreas subcorticales, luego las fibras, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso me gustó mucho, y entonces entré primero a estudiar psicología. Descarté en realidad entré a la carrera de psicología descartando otras carreras, ¿no? Porque te interesaban. Sí, me interesaba hasta relaciones internacionales, me interesaba la astronomía, me interesaban un chorro de cosas, la historia. Entonces, procedo de una familia de médicos, entonces también de repente como que me interesaba la medicina, pero bueno, eso hubiera sido parecido. ¿Tus abuelos? Mi abuelo y varios tíos, mi padre, entonces pues sí, de todos, de alguna manera también estaba cercano a la medicina. Entonces, mi mamá es bióloga, y entonces, pues, como no me gustó mucho psicología, a pesar de que tuve muy buenos maestros el primer semestre, pues decidí cambiarme a biología. Y ya en biología, ahí realmente sí, creo que me gustó mucho la carrera, pero me gustaba... Todo esto fue en la UNAM. Todo en la UNAM. Era cuando uno se podía cambiar muy fácilmente, donde no tenías que volver a hacer miles de exámenes, no te corrían, no te cambiaban, todo era muy fácil, ¿no? O sea, de hecho, no fue muy complicado. Y me gustaba mucho la Facultad de Ciencias. Yo creo que a todos los colegas que en algún momento escucharan lo que estoy diciendo, estarían completamente de acuerdo conmigo. Es decir, la Facultad de Ciencias era... A diferencia de lo que pensábamos al principio, pues que íbamos a encontrar a muchos personajes pues que estudian matemáticas, física y biología, pues como que uno piensa que a lo mejor iban a haber muchos loquitos, ¿no? Pero no había muchos loquitos, era gente muy razonable, muy normal. Los profesores eran muy buenos, y entonces pues fue fácil, ¿no? Mantenerme ahí en la carrera, interesarme por la carrera. Hasta que llegó un momento en que ya no estaba tan interesado y me dio por ir a la Facultad de Medicina. No pude inscribirme en la Facultad de Medicina porque había que renunciar a la carrera de Biología. Ahí sí, medicina no se puede estudiar ni como carreras simultáneas ni nada por el estilo, ¿no? Entonces,
tenía compañeros que ya estaban en la clínica, que ya estaban en el segundo año, ya estaban en los hospitales, y me dijeron, no, pues la medicina no es esto lo que tú vas a estudiar ahí en la facultad, tienes que irte a los hospitales. Y entonces, claro, fui a los hospitales y dije, no, definitivamente, médico no voy a ser. No, es muy fuerte, o sea, se necesita un temperamento especial para ser un buen médico, ¿no? Entonces, ahí me regresé a la facultad y terminé una carrera. A ver, y este punto de, como tú así lo dices muy fácil, pero no es tan fácil, de los buenos maestros, ¿no? ¿Por qué piensas? Es que a veces yo me he encontrado con estas posturas de que si tú eres un buen alumno, tú vas a casi que atravesar la facultad o eso y vas a pasar, y aunque sea como sea, no te va a afectar porque tú eres muy bueno. Y la otra postura es que no, bueno, que también la influencia de los profesores, los ejemplos, sí, te pueden hacer mejor o no. Sí, yo creo que desde la secundaria, ¿no? Yo creo que desde la secundaria un buen maestro yo creo que es un formador de vocaciones, ¿no? Una persona que despierta la vocación de un alumno. Y yo creo que sí es relativamente difícil ser un buen maestro a ese nivel, ¿no? O sea, uno puede transmitir, ser un buen transmisor de conocimientos, pero que uno realmente despierte la pasión por lo que hace es pues bastante más complicado, ¿no? Y yo creo que sí, que digamos, la quintesencia de la docencia es justamente eso, ¿no? O sea, ser capaz de transmitir tan bien no solamente los conocimientos, sino la pasión por tu campo de interés, que la gente se interese en hacer lo mismo, ¿no? Y de hecho, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias, me interesaba, tuve un muy buen maestro, tuve muy buenos maestros, pero uno de mis buenos maestros fue el doctor Alfonso Larqué, que a lo mejor también conocen porque él me dio fisiología vegetal. Y entonces, a pesar de que no me gustaba mucho la botánica, bueno, sí me gustaba, pero digamos no era apasionante la botánica, pues la fisiología vegetal sí me pareció apasionante. Y en realidad en lo primero que yo quise hacer la tesis fue en el área de fisiología vegetal. La única cosa es que el Arque trabajaba en Chapingo, entonces estaba muy lejos. Era muy complicado ir a Chapingo y regresar todos los días, entonces decidí mejor algo más a la mano. Y además de eso, ¿qué otros maestros? Pues el mismo Lascano que acabas de mencionar, Antonio Lascano nos dio clase de origen de la vida. Que era muy joven. Sí, Juan Luis Cifuentes sí, que también estuvo aquí con nosotros en la cátedra Cumex en la Universidad de Tlaxcala. Sí, de zoología de invertebrados, bueno, de bichitos chiquitos, ¿no? Ajá. Sí, porque hay invertebrados, pero ya son más grandes. Ajá. De protozoología, ¿no? Y luego el doctor Ramón Riva nos dio botánica. Oye, ¿y muchos eras buen buenos estudiante? Más o menos. No. Matadito como... No. Tengo la impresión que no. No éramos... yo y muchos de mis colegas que han tenido mucho éxito, no éramos buenos estudiantes. En mi generación había, bueno, por alguna razón, muchos colegas, bueno, ahora colegas, pero en aquel entonces, compañeros de generación, se dedicaron a las neurociencias y otros tantos a la ecología. O sea, de ese grupo. Sí, tengo muchos amigos ecólogos y muchos, ¿Cómo quiénes, de los conocidos? De ecólogos, pues Humberto Berlanga, Carlos Llorens, Alberto Laborde, o sea, hay muchos amigos, ¿no? Y a la conservación, Coro Arismendi, etcétera. Y en el área de neurociencias, Marco Sánchez Ramos, Ignacio Camacho, Lourdes Macié, o sea, hay muchísima gente que de hecho han hecho carreras muy prominentes, ¿no? En la universidad y fuera de la universidad, y todos somos de la misma generación. También había gente que se dedicaba a la biología marina. Hubo gente que trabajó en mamíferos marinos. O sea que debe haber sido un ambiente adecuado, ¿no? Los maestros, probablemente los programas, ¿no? Sí, no había mucha presión. Yo creo que no había demasiada presión con
con acreditar las materias era más importante que aprendieras que tener muchas calificaciones así. ¿Y era el programa así como de opciones? ¿O porque es el programa, yo estudié en el programa todos iban en lo mismo, ¿no? Sí, yo estudié en el programa que se aprobó en 1966. Y yo soy de la generación 81-85. Entonces, ese programa era relativamente rígido, pero lo que era flexible es que uno podía escoger a los maestros y podía escoger las materias que tenías que cursar, pero que las cursabas pues salteadas y etcétera, ¿no? Entonces, si de repente un maestro no te parecía lo suficientemente bueno, pues simplemente te salías de su clase, le dabas las gracias y te volvías a inscribir el próximo semestre. Claro, te ibas atrasando, pero finalmente podías elegir buenos maestros. Había un problema porque había maestros que eran muy famosos y entonces todos los semestres nos sorteaban a ver quiénes se quedaban en el... ¿Quién se podía quedar con ellos? Sí, pues había 100 aspirantes y pues había lugar para 30 o 40, entonces pues dabas tu numerito, tu nombre, se hacía una tómbola y te tocaba o no te tocaba. Entonces, bueno, tenía sus desventajas, ¿no? Oye, pero ya para el área de la fisiología, del área de aprendizaje y memoria, ¿cómo te enfocaste ahí en la carrera o al terminar? Pues también fue circunstancial. Cuando yo estaba terminando la carrera, otro colega, el doctor Fernando García, que era el más adelantado de todos de todos los compañeros, ya estaba estudiando, me parece que la maestría en el Instituto de Fisiología Celular, y me dijo que estaba llegando de Estados Unidos un investigador y que por qué no iba a hablar con él, que se veía interesante. Y yo dije, bueno, pues sí, yo tengo que hacer la tesis en algo, entonces pues voy a ir, ¿no? Y te digo, yo no estaba muy interesado en las neurociencias, o sea, había tantas cosas interesantes que ese interés primario que acabo de recordar, ¿no? de antes de entrar a la carrera, pues no se había perdido, pero se había diluido entre tantas cosas que había estudiado, ¿no? Digo, entre tantas áreas interesantes de la biología. Y y entonces fui a hablar con el doctor Federico Bermúdez, que fue la primera persona, mi primer contacto con el área de las neurociencias, porque ya había estado en biomédicas, pero trabajando de chícharo en otras cosas, ¿no? Y claro, ¿no? Ahí la verdad es que es muy interesante, ¿no? La neurobiología es muy interesante, es muy fácil que uno caiga en sus redes. Claro, porque tiene que ver con temas que... Pues tiene que ver con nosotros. Con nosotros. O sea, ¿por qué a nosotros nos interesa la conducta? Porque en el fondo queremos entender por qué actuamos como actuamos. Y eso es básicamente decir por qué somos como somos. Y esa es una súper pregunta, ¿no? O sea, o sea, a lo largo de la historia, todo el mundo se ha interesado en tratar de entendernos a nosotros mismos. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué somos como somos? ¿No? La filosofía, la teología, más recientemente la psicología y su prima hermana, el psicoanálisis, ¿no? Su primo hermano, y ahora la biología, ¿no? La biología es una apuesta muy reciente por tratar de entender por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos. Entonces, pues sí, es muy fácil que uno caiga, ¿no? En el... Bueno, y además caíste con un súper buen maestro, ¿no? Sí, fue buen maestro. Gran investigador y buen maestro. Sí, duré poco tiempo en el laboratorio de Federico y luego me fui al Instituto de Psiquiatría. Ya directamente al tema. Como pues como terapia, como decían, también decían que yo no estaba estudiando ahí, sino estaba en terapia ocupacional, ¿no? Hacía una maestría mientras trabajé ahí con el doctor Rafael Salín y ahí hice la tesis de licenciatura y luego la de maestría con Alonso Fernández, pero ya en el CIMBESTAB. Con Alonso Fernández. Sí, te digo que yo andaba brincando de tutor en tutor. También otro gran investigador sí, también ha estado muy con buenos. nosotros en Tlaxcala muchas Exacto, veces. sí, la verdad es que muy buenos todos ellos. Y luego estuve un tiempo en el extranjero y cuando regresé con Roberto Prado.
Entonces, ¿Y cuando estuviste en el extranjero era estudiando o nada más? estudiando, sí. Bueno, me fui a hacer un curso postdoctoral. Antes de hacer el doctorado, fue una cosa muy rara, pero pues como ya tenía una maestría, entonces la UNESCO me dio la beca, ¿no? Entonces, pues bueno, estuve un año. Es que es un gran viajero, yo creo que era ya hasta pretextos Ya para... ya me cansé. Ya, hoy ya has viajado mucho, ¿no? Más o menos, no creo que tanto, pero bueno. Muy bien. No sé si... Muy inquieto realmente. Sí. Y bueno, pues ahorita viene la parte más interesante, la intimidad de la ciencia. Por ahí tenemos una cortinilla de la intimidad de la ciencia, pero no sabemos si ya está lista o no. Pero bueno, aquí nosotros lo decimos, le damos el pie y doctor, este es el espacio para la intimidad de la ciencia. Adelante, doctora. Vamos a seguirle ahora ya entrando aquí al tema, porque mira, a veces es de una manera en la que la gente puede ver a los investigadores, pero en el fondo, pues muchas de las motivaciones o de las razones son como las de todo mundo, ¿no? Nada más que al final, pues sí se elige un área que no necesariamente es de las más populares, ¿no? Que es la de ser investigador por el tipo de disciplina a lo mejor que requiere, ¿no? Y de dedicación. Aquí yo me quisiera ir entonces un poquito más atrás, con respecto, ya como eras más de chiquito, vaya, de niño, ¿sí? Quiero saber un poquito, realmente no sé, miren que tengo años de conocerlo, pero no sé si tuviste hermanos. Sí. Sí, ¿Fuiste el mayor o el...? No, fui el menor de los varones y tengo una hermana menor. ¿Cuántos son? Somos 4. 4 hermanos y ¿Eres el tercero? Soy el tercero. Ajá. El mayor estudió agronomía, fuera de México, en Praga, vive en Praga desde hace 40 años o algo por el estilo, más de 40 años, él ya se quedó allá. El que sigue estudió psicología, pero no ejerce en eso. Luego yo estudié biología y mi hermana es la única decente que estudió lingüística o algo por el estilo. Pues vengo mi padre fue un investigador en el área de las neurociencias y mi mamá es bióloga, entonces pues ya. Pero tu papá estuvo aquí al principio en México, sí, ¿no? Sí. Y después se fue al extranjero, si mal no recuerdo. Exactamente, sí, mi papá trabajó en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y luego en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el Manuel Velasco Suárez. Él fue de las personas que fundaron junto con Fernández Guardiola y Dionisio Nieto y estos grandes investigadores españoles, el Centro de Investigaciones Cerebrales, me parece que hasta la fecha se llama, en aquel entonces así se llamaba. Y vienes de un núcleo familiar pues educado, pues académicos y académico y universitario, sí. Y del área de las neurociencias, sí, en cierta forma, ¿no? Sí, de las arañas y de esas cosas, ¿no? Pues sí, en mi casa pues se hablaba de eso, pues supongo que cotidianamente, ¿no? De lo que trabajaban. Entonces, no me parece raro que de alguna manera me hayan contagiado, ¿no? Y entonces... Oye, pero ¿y cómo era tu relación con tus hermanos? ¿Eras el que siempre andaba molestando a todos? Sí, no, bueno, ¿para qué? Sí, de grande se ve que ha sido muy inquieto. No. De pequeño no me lo imagino. Sí, mis hermanos me hicieron nuevo, como dicen. ¿Me hicieron qué? Me hicieron nuevo, ¿no? Así decía, es como un dicho de la familia, ¿no? Quiere decir que, no, pues no eran precisamente abusivos, pero, o sea, los hermanos mayores son terribles con los hermanos menores, ¿no? Entonces, pues al hermano mayor, a Hugo se le ocurrían las cosas, a Arturo las llevaba a cabo, era el entusiasta, ¿no? Y entonces yo era el conejillo de Indias, ¿no? Entonces, acaba de estar mi hermano aquí en México y me recordaba algunas de las anécdotas, ¿no? De que pues me amarraban una cuerda y me hacían trepar por las paredes y pues una de las veces quedé colgado cabeza abajo, ¿no? O sea, yo era el conejillo de Indias, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera sufrí un poco a los hermanos mayores. Creo que la mayor parte de gente que tiene hermanos varones mayores
cuando he platicado con ellos, en general ha sido así, ¿no? O sea, los hermanos mayores te allanan el camino porque pues te facilitan aprender muchas cosas, te defienden, ¿no? y todo, Sí, claro. pero por otro lado te dan una lata terrible, ¿no? O sea, realmente si eres como una especie de víctima, ¿no? De los hermanos mayores. Tú has trabajado en eso de los, sí, de los hermanos. de los sí, hermanos, es muy me gusta interesante. Si Sí. eres el primero o el último o el del Sí. Oye, y tú hacia afuera, hacia tus compañeros, eras tremendo también, ¿o no? Pues sí, más o menos. No, a lo mejor no tanto, pero sí, era muy intolerante. Cuando iba en la primaria, cuando era niño, era muy intolerante. Entonces, no era buscar pleitos, pero sí era, o sea, de mecha muy corta, ¿no? Si sentía que alguien estaba molestándome algo, pues, sí, pues por los propios hermanos, ¿no? O sea, de ahí venía el... ¿Y eras abusado? ¿Eras de buenas calificaciones? Más o menos, era así medio, más o menos estudioso, pero reprobé quinto año. Quinto de primaria. Que el quinto año, en mi época se decía que el quinto año era muy Que difícil. tercero y quinto eran muy difíciles, ¿no? Sí. Eso, para justificar también mis calificaciones. Cuarto ya no lo hice muy bien. También, pues lo tengo presente porque recientemente encontré mis boletas de calificaciones. Entonces, yo vi que cuarto lo pasé de panzazo y quinto de plano ya no pasé. Y entre los problemas que tenía era la lectura, no tanto la escritura, sino la lectura, porque soy disléxico. Entonces, ¿Ya lo sabías en esa época o no? No, y me parecía increíble que teniendo un papá y un abuelo que se dedicaban a eso, no se hubieran dado cuenta. Pero no se dieron cuenta que yo era disléxico y entonces pues pensaban que era flojo y que nunca había aprendido a leer. Es que la dislexia, hay varios tipos de dislexia, y la mía creo que se llama dislexia silábica. Entonces, cuesta mucho trabajo leer, o sea, armar las palabras y las palabras dentro de las frases, ¿no? Porque en realidad cuando uno lee, pues uno básicamente adivina los pedacitos, ¿no? De las palabras. O sea, ahora se sabe. Lo salta, sí, te lo salta. Exacto, ¿no? Por eso uno puede leer con números, ¿no? Hay estos juegos mentales donde ponen frases y ponen, en vez de la E, ponen un 3 y ponen una serie de cosas donde uno cambia o sea, lo que está escrito ahí no tiene sentido, pero uno lo puede leer fácilmente, ¿no? Porque en realidad no estás deletreando mientras lees. Y eso me costó mucho trabajo aprender. Pero bueno, finalmente hice 2 veces quinto y entonces después del segundo quinto ya fui muy estudioso. Oye, ¿y hacías otra cosa? ¿Deportes o así nada pues más? sí, ¿Jugabas en la calle? Sí, ¿Eras, me tocó, o eras así de estar encerrado en tu casa? No, me tocó, es una buena época todavía, ¿no? La Ciudad de México no era, pues, tan, no voy a decir que peligrosa, porque no sé qué tanto ahora hemos exagerado con los riesgos de la Ciudad de México los padres, ¿no? Pero pues sí, en realidad era algo, o sea, yo hice cosas y que difícilmente hubiera permitido que mis hijos hicieran, como irme a la escuela desde siendo muy, muy niño, pues andar por la calle. Las mamás nos echaban a la calle a los niños después de hacer la tarea y nos buscaban en la noche y nadie andaba con el Jesús en la boca, ¿no? Si ya se lo robaron o si ya no pasaba nada. Entonces, pues era como casi todos los niños, ¿no? Vivíamos en la calle en la primaria, un poco en la secundaria, ¿no? Y ya en la prepa, pues como que uno tiene que ponerse las pilas, ¿no? Uno tiene que empezar a pensar en cosas más, más serias. Y ya que tú mismo tocas el tema de los hijos, me gustaría saber también tú como papá, ¿qué es lo que procuraste en tus hijos a esa edad? Porque ya tus hijos ya son grandes, ¿no? Como también para proveerles o darles pues no sé si la confianza o la seguridad en la cuestión de la escuela, lo académico. ¿Qué es lo que tú piensas que es importante para...? Híjole. Digo, yo sé que las fórmulas son diferentes, muy difícil, sí. ¿no? Pero un poco también en el entendimiento que estás consciente de todos los procesos pues mentales y psicológicos que es necesario. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que es muy difícil. Yo creo que los padres le dejamos mucho esa tarea a las escuelas, ¿no? O sea,
Lo que hacemos con frecuencia los padres, sobre todo los padres que estamos muy ocupados, que fue mi caso y el de mi esposa, ¿no? Que pues, estábamos trabajando los dos en la universidad y entonces en realidad teníamos no suficiente tiempo para dedicarle a nuestros hijos. Esta parte de la instrucción formal se la dejas mucho a la escuela y supones que cuando tu hijo va a una buena escuela, lo que hacemos es buscar una buena escuela, ¿no? Sí, que quién sabe qué cosa será una buena escuela, pero pues eso de buscar una buena escuela, ¿no? Y hay escuelas que tienen su fama y entonces pues te vas con la fama de la escuela y entonces esta parte de la instrucción formal mucho se lo dejas a la escuela. En mi caso, en realidad yo creía, pues, no sé si lo comparto ahora que me lo preguntas, no sé si lo comparto con otros papás, es curioso que nunca lo haya preguntado, pero creo que uno educa a sus hijos como te hubiera gustado que te educaran, ¿no? Entonces yo he tratado de ser el papá que me hubiera gustado tener, ¿no? Y entonces, y de alguna manera como por lo menos mi madre fue, ¿no? O sea, muy permisivo. Eso creo que puede dar malos resultados, ¿no? Fuiste muy permisivo. Conmigo fueron muy permisivos, pero no necesariamente con mis hermanos, ¿no? O sea, yo hablo de mi caso y en mi caso, pues sí, mis padres fueron muy permisivos conmigo y a mí creo que me benefició eso, ¿no? Esa tanta libertad fue buena conmigo. Probablemente porque tenía hermanos mayores y entonces a partir de lo que ocurría con ellos, pues yo tenía como un aprendizaje, ¿no? Es decir, sabía qué era bueno hacer y qué hacer y qué no hacer. Claro, porque tú lo aprendías con ellos, ¿no? Lo aprendía con ellos, Ajá. pero eso no necesariamente le pasa al hermano mayor. Con el hermano mayor, pues los papás ensayan mucho, ¿no? Uno cuando es padre primerizo, pues la riega continuamente, ¿no? Porque pues no sabes muy bien cómo educar ni en la parte formal, ¿no? Es decir, la parte de la escuela, etcétera, ni en la parte más social a los hijos, ¿no? Es un problema, es un asunto muy complicado, ¿no? La educación de los hijos es un asunto muy complicado. Y entonces, bueno, creo que yo he sido muy permisivo con los dos. Y creo que más o menos ha dado resultado, ¿no? Por la parte escolar, ¿no? O sea, pues que ellos mismos vayan encontrando, ¿no? Pues la pasión por algo, ¿no? Yo creo que es más fácil eso que imponerlo, ¿no? Cuando uno es muy rígido, o a lo mejor también depende de la edad, ¿no? A lo mejor uno debe ser más rígido en las etapas iniciales, tanto los padres como los maestros, y ya un poco después, a lo mejor en la preparatoria, ya como darles más libertad. Y ya luego además incluso que aunque no quieras. Claro, sí, claro, exactamente. Pero creo que sí sería triste que por esta parte de ser muy rígido, un joven, un niño termine teniéndole aversión a la escuela, que eso pasa, ¿no? Que terminan por hacerles aversivo, ¿no? El estudio, cuando es algo tan agradable, ¿no? O sea, saber cosas es bonito, ¿no? A todo el mundo le gusta saber cosas, ¿no? Lo que sea. Sí. Oye, también la escuela no nos ayuda mucho, ¿no? Porque ahora los niños hacen lo que se les da la gana y los maestros pues solo mandan al psicólogo. O sea, Montessori se impuso, ¿no? O sea, estos chavitos Montessori, que no necesariamente estuvieron en Montessori, sino que en muchas escuelas los niños son intocables y, o sea, aquello que nos tocó a nosotros de la letra con sangre entra, a mí sí me llegaron a dar un reglazo en las manos, ¿no? Por supuesto que los profesores te podían... En esa época, sí, ¿verdad? por Sí supuesto, sí. Y no ibas y lo acusabas con tu mamá ni nada por el estilo, ¿no? Como que de alguna manera te caía el 20 que te lo merecías. Ahorita pues no creo que ningún maestro se atreva a darle un reglazo en las manos o en una nalgada a un niño, porque pues no, van con derechos humanos y lo corren, ¿no? Como dice sí, no, por detalles hemos tan exagerado. pequeños, ¿no? Sí. Yo creo que sí hemos exagerado con esta parte. Muy bien. Bueno, pues ya casi vamos a terminar. Así es. Sí. Ya estamos a unos minutitos. Nada más déjame que me diga, ¿tienes pasatiempos o no?
Sí. Pues tenía, Ah, sí, ya sí, no. tenía muchos pasatiempos, ¿no? Pero me gustaba leer y oír música y ya no leo ni oigo música, ¿Y ahora lo por cual es qué? muy grave. No sé, eso es algo muy grave. Creo que porque leo cosas del trabajo y porque la música me distrae. Entonces, pues es terrible, pero no se lo recomiendo a nadie. Pero sí, sí, sí. Pues también, no sé, me gusta el ajedrez y ya no me gusta. Voy poco al cine, o sea, sí ya estoy en una etapa medio gacha. O sea, estoy en una etapa terminal. No sé, o sea, lo puedo decir abiertamente, ¿no? O sea, no me gusta que eso pase, pero efectivamente, Pues sí, eras un gran viajero, ¿no? Siempre andabas bueno, viajando. eso sí me sigue gustando. Ah, ya ves, Eso sí. sí me sigue gustando, Ajá. pero sí, pues los pasatiempos, ¿no? De la mayor parte de la gente, el cine, la música, un poco la literatura, esas cosas, ¿no? Sí, y que uno se lo imagina conociéndote porque solamente eso explica este gran bagaje que tienes, que yo me doy cuenta por los años de conocerte y en los diferentes foros donde hemos interaccionado, pues que tienes intereses múltiples y eso habla de que te has ido, pues yo no quiero decir cultivando, pero que te has ido nutriendo, ¿no? Es que todo es muy interesante, ¿no? ¿Verdad que Todo es sí? muy interesante. La historia, la literatura, el La teatro, la filosofía. filosofía, todo es muy interesante. A mí me sorprende la gente que ya no va a un seminario porque es un seminario sobre válvulas del corazón, ¿no? Y dices, bueno, pues es que el corazón es interesante, ¿no? La gente se muere de infartos, o sea, casi cualquier cosa, ¿no? Hablar de gusanos o de pájaros o de lo que sea es muy ¿Verdad que interesante, sí? todo es muy interesante. Entonces, Ahí no es sé. donde yo luego les digo, ahí les veo la vena de biólogos, sí, porque les tendría que ser muy abiertos para... En realidad lo que pasa es que tenemos ya muy poquito tiempo para... En lo que no me ha interesado mucho son las cosas de internet. Nunca me han gustado los videojuegos, nunca, o sea, estas cosas o sea, esa parte sí nunca la desarrollé. aún desde Soy, joven, ¿no? sí, pues es que ya no era joven cuando aparecieron, ¿no? Ya no, yo no soy de los que crecieron con el chip en la mano, ¿no? A nosotros, bueno, sí nos tocó todo, ¿no? Sí, Del teléfono de disco al celular. O sea, sí nos tocó sí, todo. tuvimos la oportunidad de ver todo este Sí. desarrollo, ¿verdad? Pero yo tengo compañeros de la generación, amigos, o sea, coetanos de la misma edad, y ellos se han adaptado muy bien a las, entre comillas, nuevas tecnologías. Y yo tengo una versión, yo creo que esa parte como que me deshumaniza, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo. De hecho, me siento muy raro aquí. No, bueno, pues nosotras estamos bien contentas. Espero que nuestro público, nuestros amigos y colegas que nos hacen el favor de escucharnos también estén tan satisfechos con esta charla. Es el doctor Gabriel Roldán, pues es un hombre de múltiples facetas, de muchos matices, muy educado. Y además a mí en lo particular me ha gustado mucho la interacción con él porque siempre hay tema, siempre se puede organizar esto o se puede organizar lo otro, ¿no? En diferentes áreas y es justamente por ese gusto por la vida, ¿no? Por la vida o por los fenómenos naturales o artísticos o culturales, ¿no? Que él disfruta. De hecho, recuerdo que el año pasado, ¿no? Antepasado, has estado aquí en Tlaxcala y ya no necesariamente con nosotros, sino con los antropólogos, ¿no? Sí. Porque también anda ahí en el área de antropología. Pues ¿Sí? muy superficialmente. Sí, pues, Sí. pero te tomas tu tiempo y Pues, lo inviertes en venir y atender y escuchar, ¿no? Pues sí, Y la verdad aprender. como digo, es muy interesante, ¿no? O sea, casi todo es muy interesante. Además era muy popular, ¿eh? Ya nada más para cerrar, era muy popular con las compañeras. Mentira. Sí, muy atractivo, yo recuerdo, que sí, había algunas. Yo no lo ahí. recuerdo, Ah. Los caballeros, No, claro Sí, que no. ahora ya se serenó, ¿verdad? Ya envejecí, mira. Con su compañera Estoy muy aquí, viejito. Maduro. Roxana. Maduro. Ajá, qué bueno. Pero bueno, pues que ha sido una charla pues muy entretenida. Claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Es apasionante realmente
ver cómo los científicos, los investigadores tienen este gusto precisamente por la vida, por lo que hacen, por seguirse preparando, por seguir investigando, por abrir nuevos campos, por aportarnos a los demás y compartirnos ese conocimiento que van adquiriendo cada día y la experiencia que han adquirido a lo largo de todos estos años, pues es un regalo prácticamente para nosotros que podemos tener el gusto y el agrado de poder estar cerca de ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Doctora Margarita, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias. Hoy es miércoles 29 de mayo, ya son las 8, ya nos estamos pasando un poquito, ya en la etapa final de esta emisión de Ciencia Tlaxcala en vivo, a través del sitio de internet 385 grados, en vivo precisamente. Les recuerdo que nuestra cuenta de Facebook es Ciencia Tlaxcala y el Twitter es @cienciatlax. También nuestro correo es cienciatlaxcala@gmail.com. Y bueno, le agradecemos a todo nuestro auditorio por acompañarnos cada día, nos siguen más. Muchas gracias a todos, a los que se conectaron en último momento. También les agradecemos a las personas que nos acompañan aquí en cabina, a Fer, a Adriana, muchas gracias. También agradecemos la producción ejecutiva de Ciencia Tlaxcala, Asociación Civil, la producción de técnica de Constanza Guarreros Flores y Edgar García Gallegos, quienes son los directores de este canal. Y bueno, Hasta Margarita. muy pronto, amigos. Muchas gracias por su tiempo y nos vamos a seguir escuchando, viendo la próxima semana. Claro que sí, tendremos un invitado, Una invitada, igual, una invitada, pero vamos a hablar de temas igual de interesantes y sobre todo no se pierda la intimidad de la ciencia. Hasta